grabar y ahí está. Ya, muchas gracias. Siempre se me olvida, perdón por eso. Entonces, la circunferencia, ¿cierto? Y además nos dicen que el triángulo CBO, la altura OA, mide raíz de 3 sobre 2. Entonces, hagamos un suma a esto y veamos qué podemos sacar de la información que nos dan. Eh, lo primero es que el radio de esta circunferencia es 1, ¿cierto? Entonces, como nos dice ya el ejercicio, en esta parte de acá, el 1, ¿cierto? O sea, el segmento OB mide 1 y el segmento OC, por ende, también mide 1, ¿cierto? Porque son radios de la circunferencia, no tiene mucha vuelta. El resto de las cosas que podemos sacar en base a esto son gracias a la altura de un equilátero. Sí, porque si bien recuerdan hace mucho tiempo, eh, les dije que de partida un triángulo equilátero, como sabemos, tiene todos sus lados iguales. Entonces la gracia es que nosotros podemos sacar la altura de ese equilátero con la fórmula raíz de 3 medios por x. ¿Sí? Esa funciona para todo. X siendo el lado del triángulo. Entonces, nosotros sabemos que la altura de este triángulo, o sea, además ya nos dicen, pero mide raíz de 3 medios, ¿cierto? Entonces, veamos un poco más hacia acá. Voy a hacer un destacador, este destacador. Entonces nos están diciendo que este pedacito de acá mide raíz de 3 medios. Y como eso mide raíz de 3 medios, yo además puedo confirmar, es como va en ambos sentidos, yo confirmo al mismo tiempo que es un ángulo equilátero de lado 1. Entonces, ¿qué significa que esto sea de lado 1? Que este pedacito de acá, ¿cierto? Mide 1, que este pedacito de acá mide 1, pero que este pedazo de acá, que si nosotros confiásemos en el dibujo, no parece de 1, sí es de 1 y vale 1, porque es un triángulo equilátero. Entonces nosotros sabemos además que esto mide 1. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Una vez que vemos hacia arriba, como hacia acá, desde este punto hasta este punto de acá abajo, eso también tiene que medir 1. Lo que significa que este segmento hacia arriba mide 1 medio y este segmento hacia abajo también mide 1 medio, pero está negativo en términos de coordenadas. Un montón de cháchara, pero podemos empezar a sacar un montón de cosas. Eh, pero una vez que tenemos eso, nosotros sabemos que este segmento de acá, como nos dijeron, mide 3 medios, y este segmento de acá es la altura, mide 1 medio. Entonces yo puedo saber que la coordenada B, o la posición B en este caso, mide raíz de 3 medios, 1 medio. Este recuerden que es el eje X y este es el eje Y, ¿sí? Y el lado contrario, que es C, mide lo mismo pero reflejado respecto al eje X, que este es el eje X, Y. Entonces el mismo X, ¿cierto? Porque está a la misma distancia en el eje X, pero está hacia el otro lado, hacia abajo, entonces es menos 1 medio. Y además nosotros sabemos que la altura de un triángulo equilátero es a su vez una bisectriz. Y además sabemos que el ángulo interior de un equilátero mide 60 grados. Entonces nosotros podemos dividir esto en dos ángulos de 30 grados, tal como sale ahí, ¿cierto? Y además este de acá mide 60, por si acaso, 60, y este también mide 60, pero no es tan relevante para el ejercicio, lo que necesitamos es saber ese pedazo de ahí. Entonces, una vez que ya sacamos todas esas relaciones, fíjense, dos afirmaciones, que es equilátero y cuánto mide la altura, tenemos que confirmar las afirmaciones, ¿cierto? Si son verdaderas o falsas. Entonces, fíjense que nos dicen el sentido de la flecha, el sentido horario. Ojo con eso, porque recuerden que el estándar de rotaciones, si ustedes no le dicen en qué sentido es antihorario, pero en este caso nos están diciendo que es horario. Entonces, la primera afirmación nos dice que si se giran 30 grados, el punto B queda en 1,0. Entonces vamos a ver dónde queda B. Y eso lo hice por acá abajo. En verdad es bastante simple. Eh, nuestro triángulo anterior estaba acá, ¿cierto? Que es un pedazo así, me quedó medio feo, pero se entiende la idea. Eh, ¿Cuál es la gracia? Recuerden que estos son 30 grados. ¿Cierto? Entonces, si yo lo muevo 30 grados, lo que estoy haciendo es simplemente mover esos 30 grados y estoy dejando este lado de acá sobre el eje X, ¿cierto? O sea, no sé en verdad cómo demostrarlo
simplemente estoy haciendo esto. 30 grados, ¿cierto? Así. Entonces, vamos a borrar esto, ahí, para mostrar el triángulo que ya había hecho. Eh, ¿Y cuál es la gracia? El triángulo está, este eje de la materia es circunferencia. De todas maneras, si tienen alguna pregunta muy específica, la pueden hacer. Abran el micrófono o hagan en el chat como qué parte no entendiste. Es la idea, ¿sí? Interrúmpame nomás, sí. Siempre se los decía como, es que en verdad no sé cuántos antiguos y cuántos nuevos hay, pero da lo mismo. Eh, si tienen una pregunta, interrúmpame nomás, no me voy a enojar, no sé. Sí, ¿por qué está todo tachado? Porque como que adelanté un poco para no estar tachando como todo desde el principio. Eh, pero si hacemos un par de vueltas hacia atrás, voy a intentar borrar, de hecho esto. No, no lo voy a borrar, pero lo voy a mover. Vale, ya. Si lo vemos bien rápido, nos dicen que este pedacito de acá mide raíz de 3 medios. Eso lo dicen. No, tranquilo, sí, lo hago un poco rápido. Esto no es una guía, este es el ensayo que hicieron hace un mes y medio, de haber sido. Y este ejercicio es el 37. Acuérdense que lo dividimos en la mitad para la profe Anaís y la mitad para mí. Y nos dicen que eso mide 3 medios, ¿cierto? Y yo sé que la altura equilátero, de un triángulo equilátero, no, lo voy a hacer con un triángulo, como por ley, una norma, nos dice que mide raíz de 3 medios por A, que en este caso A es el lado del triángulo. Como es equilátero, son todos iguales. Entonces yo sé que esto mide 1, y además sé que la altura mide 3 medios, por lo tanto A mide 1, por lo tanto todos los lados del triángulo miden 1. Como esto mide 1, yo sé que esto mide 1 medio y esto mide 1 medio. En este caso menos porque está hacia abajo. Y además sé que esto mide 30 grados, y este también mide 30, y este mide 60 y 60. ¿Por qué? Nuevamente porque es un triángulo equilátero. Los triángulos equiláteros 6, 12, 18, 180 grados, y es todo perfecto, todo muy bonito. Entonces, no es a cuadrado. No sé por qué podría ser a cuadrado, pero no, es solamente A. Entonces, la primera que nos dice que si se gira en 30 grados, entonces el punto B queda en 1,0. Si se fijan, acá, en este pedazo de aquí, hay 30 grados, ¿cierto? Entonces, si yo tomo este segmento de acá y como que lo muevo esos 30 grados, me va a quedar sobre ese eje. Entonces, si llevamos esto un poco más para atrás, aquí, aquí queda el eje, ¿cierto? Y aquí está B. Y recuerden que cada ángulo mide 60 grados, entonces este de acá hacia abajo deben formar los 60 grados, ¿cierto? Y esto sigue midiendo 1, esto sigue midiendo 1 y esto también mide 1. Entonces, como quedó sobre el eje X, su coordenada Y es 0, ¿cierto? Porque este es el 0,0 y está en el mismo eje. Su coordenada Y es 0. Pero como nosotros sabemos que el radio de la circunferencia mide 1 y además el lado del triángulo mide 1, nosotros sabemos finalmente que la coordenada B, en este caso, este punto de acá, está ubicado en 1,0. Y ustedes quizás se pregunten, ¿y cuánto mide la coordenada C? No importa, porque en este caso, en este ejercicio específico, nos están pidiendo B. Y esa es la gracia, más o menos. Como que no sé si sea muy calculable C, pero ya vamos a ver. Entonces, bajo esa lógica, la primera es verdadera, ¿cierto? Entonces, aquí, ¡pup!, verdadero. ¿Qué más? Nos dice en la segunda que si se giran 60 grados, entonces el punto B queda en raíz de 3 medios, coma, menos 1 medio. Este es un pequeño paréntesis, pero entiendo que estén complicados porque en verdad yo encontré personalmente que el ensayo estaba difícil. O sea, ahora revisando los ejercicios, hay un montón de materia un poco quizás rebuscada, diría yo, pero filo, tranquilo. Nunca va a ser tan difícil. Eh, entonces nos dicen si se giran 60 grados, entonces el punto B queda en bla, bla, bla. Entonces quiero que vean en el triángulo original dónde quedarían 60 grados.
Porque recuerden que estos son 30 grados, ¿cierto? Y estos también son 30 grados. Y para verlo de una mejor forma, este pedacito de acá son 90 grados, ¿cierto? Entonces, si yo borro todo esto, si yo lo giro en 60 grados, en el fondo acá me quedan 60. Entonces quiero que entiendan que queda como un cachito de los 30 fuera. Porque si yo muevo estos 60 grados, me va a quedar una cosa así. Así. Up. Este mide 60 grados y esto mide los 30 grados restantes, ¿cierto? Y esto mide 30 grados. Si se fijan, intento hacerlo de la mejor manera posible. Eh, este mide 30, una cosa así. Y este vendría siendo el triángulo. ¿Sí? Entonces veamos cómo nos queda si lo movemos a una cosa un poco más limpia. Este de acá. Para que se hagan una idea, no sé con qué color hacerlo, este es como el triángulo que teníamos antes. ¿Sí? Entonces si se fijan acá están los 30 grados, todo normal, todo sigue igual como estaba. Entonces, ¿qué es lo que nos preguntan en este caso? Nos preguntan dónde queda el punto B. Y uno pensará, pucha, está medio difícil, quizás dónde queda esta cosa. Pero no es para nada difícil. ¿Y por qué no es para nada difícil? Porque fíjense que la primera coordenada que nos dan es 3 raíz de 3 medios. Entonces, ¿a qué se parece la raíz de 3 medios? Recuerden que esto es el eje X. Y la gracia es que la raíz de 3 medios se parece a la altura. Entonces, si nosotros vemos la traslación de esta cosa, si hacen el puntito a puntito, ven que esta está ubicada al mismo punto de la altura del triángulo anterior. ¿Que cuánto medía esa altura? 3 medios, ¿cierto? Eh, y además quedó posicionado en menos un medio. Porque si se fijan, la posición de C ahora es la posición donde antes estaba C. O sea, la posición de B donde antes estaba C. Acá. B pasó de estar acá a estar acá. Ups, lo borré. Y como pueden ver, C efectivamente está ubicado en raíz de 3 medios, coma, menos un medio, ¿cierto? Ups, hice un paréntesis de más ahí. Es muy extraño este ejercicio, pero estoy intentando hacerlo como lo más piola posible. Entonces, en el ejercicio, o sea, en el gráfico anterior y en este podemos confirmar que B efectivamente queda en raíz de 3 medios, coma, menos un medio. ¿Y cuál es la gracia? Esta lo podemos confirmar al tiro. Y además nos dicen que bajo la misma rotación, el punto C queda en 0, menos 1. Entonces, nosotros vamos a ver dónde queda C. Y efectivamente C pasa a estar en esta posición, que es donde estaba el ex B, o sea, el ex C, y hace todo un giro hasta acá, y queda en este eje de acá, el eje Y. ¿Y cuál es la gracia? Insisto, el triángulo está inscrito en la circunferencia, entonces no puede ser ni más chico ni más grande. ¿Qué significa esto? Que todo este segmento desde acá hasta acá mide 1. Y además está ubicado justamente exactamente sobre el eje Y. ¿Qué significa que está ubicado sobre el eje Y? Que su coordenada X es 0. Por lo tanto, nosotros sabemos que C está ubicado en el 0, menos 1. Y eso también confirma el tercer postulado, y bajo esa lógica, la respuesta correcta es la E, que es 1, 2 y 3. Dijeran este ejercicio, cualquier pregunta que les quede, no sé si la resolvemos ahora mismo, pero de verdad, de verdad, de verdad, si les queda una pregunta, eh, anótenla por ahí y me preguntan después, ¿sí? No, no me voy a enojar si me preguntan después a las 10 de la noche, ¿sí? Como para avanzar un poco en el ensayo, porque hay unos ejercicios que son muy difíciles y unos ejercicios que son súper fáciles y que los vamos a pasar súper rápido, entonces no me quiero atrasar tanto. Este es latero. Nos dicen que Emilia y Martín, de verdad, porfa, pregúntenme. Me encanta cuando me preguntan cosas. Eh, Emilia y Martín crean un juego de movimientos dibujando un plano cartesiano en el suelo. No sé quién hace eso, pero fino.
de manera que puedan indicar su ubicación utilizando pares ordenados. Pares ordenados son coordenadas, X, Y. Eh, Sí, por favor, pregúntame a las 3 de enero a las 12 de la noche. Em, y las indicaciones del juego son tres en este caso. Y esas tres indicaciones son súper importantes porque son como los tres movimientos que tenemos. Primero nos rotan 90 grados en sentido antihorario, o sea, al otro lado, para acá, ¿cierto? Creo que se ve bien en mi... Sí. Respecto al origen. Luego, realizar una simetría respecto al eje X. Y por último, otra simetría respecto al eje Y. Entonces, nos dicen que al comenzar el juego, Emilia se encuentra en el punto A, B y Martín en el punto C, D. Y nos dicen que A, B, C y D son números reales mayores que cero y distintos entre sí. Que nos digan mayores que cero y distintos entre sí es súper importante porque imagínense si un punto estuviese en el 0,0. Ese punto hubiese estado fijo durante todo el juego y en verdad sería súper fácil responder. Pero al Demre no le interesa lo fácil. Entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera respecto a las ubicaciones de Emilia y Martín durante el juego? Ojo con ese durante. Em, ¿Por qué no? Ojo con el durante, porque las tres preguntas, o dos de esas preguntas, son durante. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? ¿Qué es lo primero que yo hago en esto? Como no puedo darle un valor fijo, simplemente uso las coordenadas que me dan, A, B, C, D. Entonces, en este caso, este es Emilia, ¿cierto? Y este es Martín. Entonces, ¿qué es lo que quiero que se fijen y por qué elegí esa forma en específico? Porque según yo es mucho más fácil ver la rotación de esto que es acá, que es un rectángulo, ¿cierto? Ahí está el rectángulo. Es mucho más fácil ver esa cosa rotando que ver a un cuadrado, por ejemplo, porque el cuadrado va a quedar siempre igual. Entonces, lo primero que nos cuentan es que tiene una rotación de 90 grados en el sentido antihorario. Entonces, esta es la rotación que nos queda. ¿Y qué es lo importante que deberían sacar de esto? Recuerden que la fórmula, porque existe una tablita, que en alguna vez la hice en una clase anterior, si no, de todas maneras, podría buscarla después y se las mando o la googlean, que es la... Porque una vez que uno hace rotaciones de 90, 180 y 270 grados, las coordenadas de un punto siguen ciertas reglas. Entonces la gracia es que cuando yo hago una rotación de 90 grados, mis coordenadas que eran x, y van a pasar a ser menos y, x. Siempre, 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 siempre. Y eso es lo que nosotros vemos cuando hacemos la rotación de acá hacia acá. ¿Por qué? Porque la coordenada de Martín, que era c, d, nos va a quedar menos d, c, ¿cierto? Y la coordenada de Emilia, que era a, b, nos va a quedar menos b, a. Y si lo ven como hacia dónde quedó el cuadrito, igual tiene sentido, el rectángulo, no el cuadrito. Porque es como que yo esté botando el, o más que botándolo, estoy como haciendo esto. Pup, ¿cierto? Y después voy a hacer pup y después pup. Em, entonces, ese es el efecto que tiene la rotación sobre las coordenadas de un punto. En este caso de 90 grados, que es la que nos interesa saber. Hay un montón de otras relaciones, pero no son relevantes en este ejercicio en específico. Entonces veamos la primera pregunta que nos dicen, porque la primera pregunta tiene relación al primer movimiento. Nos dicen que al realizar la rotación, Emilia y Martín se ubican en el cuarto cuadrante. Eso hubiese sido real si nos hubiesen dicho que la rotación era en sentido horario. Porque recuerden que, bueno, ahí los marqué sin querer, pero este es el primer cuadrante, este es el segundo, el tercero y el cuarto. Entonces, claro, si la rotación hubiese sido en sentido horario, esa afirmación hubiese sido verdadera porque se ubican en el cuarto cuadrante. Pero como es en sentido antihorario, la verdad es que Emilia y Martín se ubican en el segundo cuadrante al momento de realizar la rotación y por lo tanto es falsa. ¿Sí? Entonces vamos a volver a marcar, no quería hacer eso. Ahí sí, falsa. La segunda afirmación nos dice que Emilia y Martín finalizan el juego en los puntos A, menos B y C, menos D. Y voy a leer todas porque nos dicen que C, la distancia entre Emilia y Martín al finalizar el juego es la misma que cuando comenzaron. Y la D nos dice que Emilia y Martín finalizan los juegos ubicados en el tercer cuadrante. La última la podemos descartar al tiro,
pero hagamos los pasos que nos dicen. Ya hicimos la rotación, ¿cierto? Estamos acá, y luego nos dicen que hace una reflexión respecto al eje X. Y la reflexión respecto al eje X es un poco, no sé si tanto trivial, pero la gracia del eje, de la rotación al eje X, y ojalá lo puedan pensar así, es que mantiene el valor de la coordenada X e invierte el valor de la coordenada Y. Sí, por eso es respecto al eje X. Entonces, en este caso, las coordenadas de Emilia van a ser la misma, pero con el I invertido. Entonces va a ser menos B, menos A, y las de Martín, en este caso que es la de acá, va a ser menos D, que es igual a la anterior, pero coma menos C. Entonces, acuérdense de eso. Si yo hago una reflexión respecto al eje X, la coordenada X se mantiene y se invierte la coordenada contraria. Viceversa con la Y. Si yo hago una reflexión respecto al eje Y, se mantiene la coordenada Y y se invierte la coordenada X. ¿Sí? Entonces, eh, ¿dónde están ubicados ahora? Ahora están ubicados en el tercer cuadrante. Y luego me dicen que hace una rotación respecto al eje Y, ¿cierto? Entonces, como les contaba, por si no me creían, luego hacemos la rotación, o sea, perdón, la reflexión respecto al eje y nos queda que Emilia, que está acá, queda en la coordenada B, menos A. Como les dije, mantiene la coordenada Y e invierte la coordenada X. Entonces nos queda ubicado acá. Finalmente, Emilia, voy a intentar acá. No, esa es una recta. Tampoco quería hacer eso. Ahí sí. Entonces, Emilia queda ubicada acá y Martín queda ubicado ahí. Acá, quiero un verde. ¿Dónde está el verde? Se me perdió el verde ahí. Acá quedan ubicados Martín. Entonces, ¿cuál es la gracia? Veamos la segunda. Nos dicen que Emilia específicamente terminó en la coordenada A, menos B. Si nosotros nos acercamos acá, vemos que es falso, porque terminó en la coordenada B, menos A. O sea, al final todo al revés. Y como ya no se cumple esa, sabemos que la segunda afirmación es incorrecta, pero de todas maneras veamos qué nos dicen de Martín. Nos dicen que Martín terminó en menos C, o sea, perdón, en C, menos D. Si vemos dónde quedó Martín, vemos que quedó en D, menos C. Al igual que Emilia, nada que ver. Entonces, bajo esa lógica, la alternativa B o la segunda es falsa también. Y me voy a saltar la C para explicarla al final, para que se queden con esa idea en general. Y la D nos dice que Emilia y Martín finalizan el juego ubicado en el tercer cuadrante. Como pueden ver acá, nada que ver, este es el cuarto cuadrante. Y este es el tercer cuadrante. Y no terminaron acá, ¿cierto? Terminaron acá. Entonces, nuevamente, la D es falsa. Y lo único que nos queda, obviamente por descarte, entre comillas, vendría siendo la C, que la distancia entre Emilia y Martín al finalizar el juego es la misma que cuando comenzaron. Entonces, este es como un aviso como para el resto de la vida. O sea, no sé si para el resto de la vida, pero les va a servir. Y ya se lo había nombrado con anterioridad, pero la gracia es que cuando yo hablo de transformaciones geométricas, eh, la única que nos podría llegar a cambiar cosas son como la deformación de la figura en sí. Pero la gracia es que la rotación y la traslación de un objeto, ya sea un cuadrado, un triángulo, una recta, que en este caso es la recta que forma Emilia y Martín, si yo la someto a 1.000.000 de traslaciones y a 1.000.000 de rotaciones, esa recta va a seguir teniendo la misma distancia entre sí, porque yo no muevo de posición esas cosas, y no se mueven de manera independiente, sino que cuando yo le hago una transformación a Emilia, le hago la misma transformación a Martín, y por ende quedan en el mismo lugar, o sea, bajo las mismas condiciones en el fondo. Es como, ¿cómo puedo explicar esto? O sea, espero que se entienda así como lo estoy explicando ahora, pero es como es como tener un elástico, por ejemplo. Y asumamos que el elástico va a seguir igual al final. Pero yo tengo un elástico, ¿cierto? Y como que lo tiro y sale volando. Entonces le pasan un montón de cosas al elástico mientras se va moviendo en el aire, ¿cierto? Pero si yo tomo la medición
del elástico al principio y al final, el largo del elástico dice ser el mismo, porque van a pasar un montón de cosas, pero yo no hice nada como sustancialmente eh, cuático como para que cambie su largo. Entonces, existe una forma más matemática que es como sacar la distancia, que ya le enseñé cómo se hace eso, eh, sacar la distancia desde este punto hasta este punto, y luego sacar la distancia desde este punto hasta este punto, pero no hace falta. ¿Por qué? Porque solamente lo someten a traslaciones y rotaciones. Y es por eso que este ejercicio en específico me demoré un montón en explicarlo, porque quería explicar como paso a paso por qué no es, pero si yo estoy en la PCU o la PTU y leo este ejercicio y veo esa alternativa que me dice la distancia entre Billy y Martín al finalizar el juego es la misma que cuando comenzaron, yo marco el tiro eso. ¿Por qué? Porque yo sé que si hacen rotaciones y traslaciones, la distancia siempre, siempre, siempre va a ser igual. Y así me ahorro los 10 minutos que llevo hablando de un montón de cosas, ¿sí? Nuevamente, si les queda una duda, anótenla y por último me la preguntan al final de la clase. ¿Cómo se saca la distancia? Hay una fórmula que creo que la uso más adelante. Espera, voy a ver si la tengo un poco más adelante como para no volver a anotarla. Y de todas formas voy a avanzar porque eso ya estaba. ¿Dónde usé la fórmula de distancia? No usé la fórmula de distancia, sí, sí usé la fórmula de distancia. Y si nos ponemos estrictos, voy a buscar un espacio vacío. Acá. Eh, yo tengo dos puntos. Tengo el punto A y el punto B. ¿Cierto? Entonces las coordenadas del punto A van a ser A, B y las coordenadas del punto B van a ser C, D. Entonces, da lo mismo en qué sentido yo lo use. O sea, la distancia de A hacia B, obviamente la misma de B hacia A. Y hay dos formas de ver esto, pero hay una más fácil que la otra. Eh, Porque, por ejemplo, si yo tuviese un plano y yo tengo un punto acá y un punto acá, ¿cierto? Este va a ser mi punto A y este va a ser mi punto B. Lo único que hacemos es usar Pitágoras. ¿Por qué digo Pitágoras? Porque la distancia de acá hasta acá es h, la hipotenusa, ¿cierto? Pero ¿cuál es la gracia? Yo sé la coordenada A y la coordenada B, ¿cierto? Entonces voy a intentar explicarlo lo mejor posible, de verdad que lo voy a intentar. Em, la distancia hasta acá es A, ¿cierto? Porque es la coordenada A. Y la distancia hasta acá, que es esto de aquí, es B. Y si yo tomo la distancia hasta acá, esto en el fondo es C, ¿cierto? Y esta distancia desde acá hasta acá, es D. Entonces quiero que intenten ver eso como de la mejor manera posible, porque claro, este es C, D, C es la coordenada X y D es la coordenada Y. Y acá pasa exactamente lo mismo, este es A, B. Entonces yo tengo absolutamente todo lo que necesito en términos de Pitágoras para sacar la distancia. ¿Por qué? Porque yo sé que por regla de Pitágoras, digamos que x cuadrado más y cuadrado es igual a z cuadrado. Si nosotros reemplazamos esto, nos queda de cierta forma que x cuadrado más y cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces, creo que no tengo un ejemplo más numérico de esto, pero finalmente es eso. En el fondo, la fórmula real de esto es que la distancia de, digamos, de A hacia B es igual a la raíz, porque recuerden que acá está todo el cuadrado, entonces nosotros tenemos que sacar la raíz. eh, y esto vendría siendo la raíz de D menos B al cuadrado más C menos A al cuadrado. Y hay un ejercicio de esto. Si quieren me lo salto, o sea, voy directo al ejercicio como para que puedan como aprender la aplicación y después seguimos normal como con el resto. No sé qué dice el chat. ¿Sí? ¿No? ¿No me tinca? ¿Sí me tinca? ¿Sí o no? Solo sí o no. Por mientras voy a volver. Si me dicen que no, voy a asumir que sí. Y voy a pasar directamente a ese ejercicio.
que es este de acá. Ya, la gente dice que sí. El 46. El 46 nos dice, y tenemos dos cosas, o sea, tenemos un montón de cosas. Insisto, esta prueba tiene ejercicios muy difíciles y muy fáciles. Este es uno de los extraños. Como no sé si tan difícil, pero hay que pensarlo mucho. Tenemos puntos. Tenemos el punto A00, el punto B20, el punto CXX y el punto D02. Y de partida nos dicen que X es mayor que 0, y eso es súper importante y van a ver por qué. Nos dicen que son los vértices de un cuadrilátero A, B, C, D, en un plano cartesiano. Entonces, ¿cuál de las siguientes expresiones representa siempre, 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 ojo con ese siempre que está en negrita, el perímetro de dicho cuadrado en unidades? Entonces, yo cuando vi este ejercicio no tenía idea por dónde empezar. Eh, entonces empecé, como siempre le he dicho, por lo que nos dan. Sí, voy a ver si puedo rotar esta cosa para que me quede de ladito. Ustedes deberían de verlo de ladito también. Sí, ahí se ve mucho mejor. Lamento haberme dado cuenta tan tarde. Em, entonces, ¿qué nos dicen? Yo tengo D acá, ¿cierto? Que su coordenada era 0,2. Por lo tanto, yo sé que este trocito de acá mide 2. Y además yo tengo B, que nos dicen que su coordenada era 2,0. Por lo tanto, también sé que este pedazo de acá mide 2. Y A nos habían dicho que estaba ubicado en el 0,0. ¿Sí? La interrogante en este caso es C, este punto de acá, que la gracia es que puede estar ubicado en cualquier parte. Pero ¿cuál es el secreto con que nos hayan dicho que X es mayor que 0? La gracia de que X es mayor que 0 es que nos dicen que está ubicado en la parte que está destacado con azul, que vendría siendo el primer cuadrante. ¿Por qué? Porque ahí están todas las coordenadas que son X e Y positivas, ¿cierto? Porque si se fijan acá, C es X, X. O sea, para darle un ejemplo más concreto, C puede ser, no sé, 1,1, C puede ser 2,2, C puede ser 3,3, 4,4, etcétera, 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 etcétera. Pero no puede ser, por ejemplo, menos 1, menos 1. ¿Por qué? Porque nos dicen en el enunciado que X sí o sí es mayor que 0. Entonces, una vez visto eso, eh, nos falta encontrar alguna ecuación que nos haga sentido para cualquier punto de, de C, cualquier coordenada de C, ya sea 1000,1000, 300,300, etcétera, etcétera. Entonces voy a borrar un poquito acá, para no perder el hilo. Y digamos que tenemos C acá. C, y como nos dijeron, C es X, X. ¿Cierto? Entonces vamos para acá y vamos para acá. Yo no tengo idea de cómo sacar el perímetro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Nosotros vamos a sacar la distancia de C hacia D, así tal cual. O sea, yo incluso, o sea, no sabiendo cuánto es la coordenada de C, yo puedo sacar una expresión para esa distancia. ¿Cuál vendría siendo esa expresión? La expresión de distancia que le acabo de decir hace un rato, ¿cierto? Entonces, tenemos, lo voy a hacer un poquito acá, espero que se vea bien. Vamos a ver la distancia, en este caso distancia, desde eh, C hasta D, ¿cierto? Entonces, eh, C, fíjense que es mi primera como interrogante, ¿cierto? Eh, entonces, yo voy a tener, ¿esto me alcanza a escribirlo ahí? Sí, creo que sí. Lo primero que tenemos es que la distancia siempre tiene que ser una raíz, por si acaso. Después, si esa raíz la podemos racionalizar y transformarla en un número entero, eso es aparte. Pero en este caso, como estamos buscando la expresión, sabemos que no va a pasar. Eh, entonces, veamos la primera cosa, porque yo les dije que era la raíz de, en este caso, eh, X, ¿cierto? Porque tenemos esta coordenada acá, menos esta coordenada acá, que vendría siendo 0. Y eso está al cuadrado, porque les dije que la fórmula era así, ¿cierto? Voy a empezar a escribirlo acá, eso sí. X menos 0 al cuadrado, y X menos 0 al cuadrado voy a aprovechar de tomar un poco de bolito y decir al tiro que es X al cuadrado, ¿cierto? Y luego la que tenemos, que sigue, es más X menos
este x de acá menos este 2 de acá. X menos 2 y eso está al cuadrado. Eso es porque esa es la fórmula de distancia, ¿cierto? Y esa es la expresión que nos queda, no hay nada más que desarrollar y sería una tontera desarrollar el producto notable de x menos 2 al cuadrado, ¿cierto? Esa es la situación, esa es la ecuación que nos queda. Y luego vemos la misma distancia, pero de C hasta B. Ahí. Entonces, nuevamente, tomamos el primer x y lo restamos con el x de B. Nos queda x menos 2 al cuadrado, como ya les había dicho, y luego tenemos el otro x menos esta coordenada que vendría siendo 0. Entonces tenemos x más x menos 0, 0 al cuadrado, nos queda x cuadrado. Entonces, ¿qué pueden ver ahí? Voy a borrar esto de acá nomás. Son lo mismo, ¿cierto? Las distancias van a ser las mismas, solo que están como invertidos, entre comillas, la posición de cada coordenada, pero eso da lo mismo. ¿Y cómo nosotros sabemos que la distancia va a ser la misma? Porque nuevamente esta distancia de acá, lógicamente tiene que ser la misma distancia hasta acá, si esta coordenada es un x, x. O sea, este es un 1,1, este es un 2 y este es un 2. Entonces, obviamente la distancia siempre va a ser la misma. Eh, Ángelo me escribió por privado, pero tranqui, no hay problema con eso. Eh, entonces, nosotros sabemos que la distancia desde C hasta D y la distancia desde C hasta B son iguales, y son igual a la raíz de x cuadrado más x menos 2 al cuadrado. Como, insisto, esto fue solamente aplicar la fórmula de distancia, que probablemente está en una guía pasada, probablemente está, la vimos más en profundidad en una guía pasada, así que si quedan con dudas siempre pueden ver el video o preguntarme, insisto. Quiero intentar avanzar lo más posible en el ensayo, pero si alguien tiene preguntas después de la clase, me puedo quedar un rato más, no hay problema con eso. Eh, entonces, si nosotros limpiamos un poco esto, voy a intentar hacer lo mejor posible. Voy a borrar eso de acá, esto de acá, Ay, creo que sí. Entonces, nosotros sacamos que esto de acá es la raíz de x menos 2 al cuadrado más x cuadrado. Y también sacamos que la distancia de acá, voy a escribirlo así bien feo, era x menos 2 al cuadrado más x cuadrado. Entonces, ¿cuál es la relación? Son iguales. Insisto, son iguales. Y nos piden sacar el perímetro. Entonces, ¿cómo sacamos nosotros el perímetro? Por si no se acuerdan, se suman los largos de los lados, ¿cierto? Entonces, hagamos un poco de aritmética. 2 más 2, 4, ¿cierto? Nosotros ya sabemos que eso vale 4. Y eso siempre, siempre, siempre va a valer 4 porque no está dispuesto a algún cambio como de variable. O sea, no es una función. 2 más 2 siempre va a ser 2. Más. Y tenemos esta distancia de acá. En el fondo es la raíz de x menos 2 al cuadrado más x cuadrado. Más esta distancia de acá, que es nuevamente la raíz de x más menos 2 al cuadrado más x cuadrado. No se alcanza a ver, pero tranquilo. Si yo tengo dos veces algo, lo puedo agrupar y digo simplemente que es 4 más 2 veces la raíz de x más 2, perdón, x menos 2, ¿dónde está el borrar? X menos 2 al cuadrado más x cuadrado. Y esa sería la respuesta en este caso, que es la B, ¿cierto? Acá. Entonces, no es el mejor ejemplo porque no tiene números en el fondo, pero como pueden ver, la fórmula funciona y es aplicable a cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, em, eso, la fórmula funciona y esa es la fórmula de distancia finalmente. Y para no complicarlos tanto en el fondo, eh, si tengo este punto acá y este punto acá, tomo las coordenadas de este, como las coordenadas de este otro, ZW, y vamos a hacer la raíz de i menos w al cuadrado más x menos z al cuadrado. Grábense eso, ¿sí?
Pero intenté darle la explicación más pitagórica del tema, así que espero que haya quedado claro, pero simplemente es la hipotenusa, ¿sí? La hipotenusa de un punto. La gracia es que siempre va a ser la hipotenusa porque siempre yo esos puntos los puedo poner como los puedo bajar al eje X, ¿sí? O al eje Y, donde sea. Eh, Son las 8:30, así que tengo que seguir avanzando. Voy a volver a los ejercicios que me salté descaradamente para... esto ya lo hice, ya lo hice. Digo que ya lo hice, así que no se asusten, pero está grabado. Así que si quedan con la duda, eh, pueden volver a ese video, porque ese video ya está hecho. Y la 44 fue la última que no alcanzamos a hacer. Y esas son de las que son un poco más rápidas de hacer, ¿sí? Entonces nos dicen considera un cuadrado en el plano cartesiano. A mí me dio lo mismo, no hice un plano cartesiano. Cuyo perímetro es de 20 unidades. Perímetro, nuevamente perímetro, ¿cierto? El largo de las cosas de afuera. Entonces, si a este cuadrado se le aplica una homotecia de razón 2, ¿cuál es el área en unidades cuadradas del nuevo cuadrado? Entonces, en este caso ustedes podrían sacar el área de la cosa y aplicar la razón de homotecia, pero hay una forma un poco más fácil, que es aplicarle la razón de homotecia solamente a un lado de este cuadrado, que es lo que yo hice en este caso. Entonces, como yo saco un lado de un cuadrado, yo sé que un cuadrado tiene 4 lados, ¿cierto? Y me dan el perímetro, que es 20. Entonces, si yo divido ese 20 en los 4 lados, me queda que cada lado de ese cuadrado mide 5, que está expresado acá. Y luego me dicen que la razón de homotecia es de 2. Y yo sé que la razón de homotecia lo que hace finalmente es como expandirme o contraerme la figura tantas veces como se me indica. Entonces, si yo tenía un lado de 5 y lo someto a una razón de homotecia de 2, el final de la razón de homotecia al otro lado de la razón de homotecia va a ser el doble de eso. ¿Sí? Es lo de acá. 5 por 2, 10. ¿Qué significa eso? Que eh, finalmente pasé de un cuadrado de lado 5 a un cuadrado de lado 10, ¿cierto? Entonces acá está un poco más bonito explicado. Tengo este que mide 5, 5, 5 y 5. Si suman 5 por 4, ¿cierto? Eso me da 20. Y el área de esto me da 25. Y si luego yo veo o sea, las proporciones del otro cuadrado que me queda, este mide 10, 10, 10 y 10. Entonces, si se fijan, claro, el perímetro de este va a ser 10 por 4 y me va a quedar 40. Entonces la relación de perímetro es de 1 es a 2, ¿cierto? Esto ya lo habíamos conversado una vez, pero a mí me pedían el área. Entonces, como yo sé que este mide 10 y este mide 10, o sea, un lado mide 10 y el otro 10 porque es un cuadrado, claramente, simplemente hago 10 al cuadrado, que es lo mismo que 10 por 10, y esto me queda en 100, ¿sí? Por lo tanto, el área al cuadrado es igual a 100. Lo voy a explicar acá. Pero ustedes quizás tienen esta duda de por qué si la razón de homotecia lo que hace es duplicar o triplicar, etcétera, etcétera, un área, por qué si el área de mi cuadrado chiquitito que era del lado 5 es 20, ¿por qué pasa a ser 100? Y eso es porque el área se conforma, o sea, se comporta de maneras muy distintas, como que nada que ver. Eh, pero fíjense que lo importante es que lo que se mantiene finalmente son las proporciones de la figura, ¿cierto? Si yo tenía una figura de lado 5 y la razón de homotecia es 2, la figura final debería de ese lado medir 10, ¿sí? Si fuese razón de homotecia 3, probablemente mediría 15 y así, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la parte fácil finalmente es tomar un lado, saber que la razón de homotecia lo que hace es duplicarlo y simplemente sacar el área al cuadrado duplicado, ¿sí? Em, Luego, y eso nos da el área 100, por si acaso. Entonces, esta parte ya es la... O sea, a mí este ejercicio no me gustó mucho, el 45, pero no es tan terrible en verdad. Y nos dicen que el triángulo ABC de la figura se le aplica una homotecia con centro en el punto -1,1. Y además nos dicen que la razón de homotecia es de -3, obteniéndose el triángulo PQR. Entonces, y este va a ser
un consejo para la vida. O sea, en verdad es materia que vimos, pero no vimos, porque no estaba en la guía, y lo aprendí cuando lo hice ahora. Eh, si yo tengo la razón de homotesia, que en este caso es -3, ¿cierto? Eh, si yo saco el valor absoluto de esto, yo sí o sí, y esto siempre apréndanselo de memoria, sé que va a ser la distancia desde mi centro de homotesia, que en el fondo es m, digamos como a mi punto original, dividido, ups, no quería hacer eso, o sea, mi punto nuevo, dividido en mi punto original, ¿sí? Y el punto que elijan puede ser cualquiera, es un punto de referencia más que nada, ¿sí? Entonces, intentemos hacer sentido de esto. Y para eso nos vamos a acercar hasta acá, ¿cierto? Yo elijo, en este caso, el punto más fácil de elegir es C. C va a ser nuestro punto de referencia para saber qué pasa con la homotesia. Entonces C, yo sé que la coordenada X es -3, ¿cierto? Acá, -3. Y además yo sé que el centro de homotesia, su coordenada X, en este caso es -1, ¿cierto? Entonces la distancia desde mi punto C hasta mi centro de homotesia, que es 1, y en este caso sería mi distancia desde el centro hasta el punto original, es 2, ¿sí? Entonces, volviendo a la ecuación que ya les dije recién, tenemos que 3, en este caso porque es el valor absoluto, ¿cierto? Es igual a esto, tutún, partido en 2. Lo único que hice fue tomar esto y reemplazarlo acá, por si acaso. Entonces yo sé, haciendo sus cosas locas de matemáticas, que finalmente 6 es igual a esto, que vendría siendo la distancia desde mi centro de homotesia hasta el punto, al punto homotético, en el fondo, al punto al que se le realizó la homotesia, ¿cierto? Entonces, si borramos esto para no spoilerles, eh, yo sé que mide 6. Entonces, si nosotros tratamos de ubicar este punto por acá, nosotros sabemos que la distancia desde mi centro de homotesia, que está acá, hasta, me quedó horrible esa cosa, hasta mi punto R en este caso, no voy a intentar borrar esto acá. Ahí sí. Hasta mi punto nuevo, mi punto homotético es 6, ¿cierto? Entonces, nosotros sabemos que mi centro de homotesia está ubicado en -1. Entonces, si nosotros contamos cuánto hay hasta acá, espero que me haya quedado bien, acá hay 1, ¿cierto? Después 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, así es como nosotros sabemos que la coordenada X de mi R, en este caso, viene a ser 5. Y además, como está bajo la misma norma, o sea, están bajo el mismo centro de homotesia en el fondo, sé que mi coordenada Y es igual a la coordenada inicial de C, que en este caso vendría siendo 1. Por lo tanto, R es 5,1. Y un detalle que se me fue es que no es que, ahora que lo pienso, no es que C lo haya elegido arbitrariamente, sino que si se fijan, ABC, en el fondo, es semejante porque está sometido a una razón homotética, entonces no cambia nada, solo cambian las dimensiones, ¿cierto? Pero la gracia es que es semejante al triángulo PQR. Entonces, a nosotros en el ejercicio en sí nos está preguntando por el punto R. Y la coordenada correspondiente con R, en este caso, es la coordenada C. Y es por eso que yo elijo la coordenada C al principio del ejercicio. ¿Sí? Y finalmente siguiendo la fórmula que les dije que está acá, que es esta, no, la ahorré, la ahorré, sí. Que es esta fórmula de acá, que es el valor absoluto de la razón de homotesia, no, lo voy a hacer con una R mejor. El valor absoluto de la razón de homotesia es igual a la distancia desde el centro a mi nuevo punto, dividido desde el centro a mi punto original. Nada más que eso. ¿Sí? Nuevamente,
Espero que haya quedado un poco claro, ¿sí? Y si no quedó un poco claro, me pueden preguntar. Yo creo que voy a dar como 5 minutos para que me digan, profe. O en verdad, si me tienen alguna duda, díganme, profe. Sí, tengo una duda, pero la vemos, no sé, 5 minutos antes de que termine. En verdad nunca corregí un ensayo así, así que no tengo mucha idea de qué hacer al respecto. Eh, este es fácil. Este es una cosa muy bonita que funciona siempre. Y que siempre le he hecho mucho énfasis como en apréndanse. 47. Nos dicen cuál de las siguientes opciones se encuentra la ecuación de la recta que pasa por los puntos -5,0 y 3, menos 1. Entonces, existen dos fórmulas o sea, sí, dos formas, no fórmulas, formas de calcular una ecuación de la recta. Está la ecuación de la recta dados dos puntos y está la ecuación de la recta dado un punto y una pendiente. En este caso tengo un punto y dos puntos. Por lo tanto, obviamente corresponde la ecuación o la forma de sacar la ecuación de la recta respecto a dos puntos. ¿Cómo yo saco eso? Ya lo vimos como la parte teórica, así que, y en verdad esto es pura memoria, ¿sí? Así que yo me la sé de memoria y ustedes se la tienen que aprender de memoria en caso de que ya no lo hagan. La fórmula para sacar esto según dos puntos es i menos i1 es igual a i2 menos i1 sobre x2 menos x1 por x menos x1. Y ya les voy a explicar cuál es cuál, ¿cierto? Porque a mí me dicen y x, no tengo idea. X1, i1 puede ser el que quieran, ¿sí? Puede ser -5,0 o puede ser 3, menos 1. Da lo mismo. En este caso lo vamos a hacer un poco más lógico y vamos a hacer el primero x1 y 1 y el segundo x2 y 2. Entonces, este de acá, como les dije, es x1 y 1 y este va a ser x2 y 2. Una cosa así, ¿cierto? Entonces, si nosotros tomamos esta cosa literal y la metemos en la fórmula, nos vamos a tener el resultado al tiro. Entonces, y menos i1 es, i1 fíjense que es 0, ¿cierto? Entonces me queda i normal, o sea, ahí tal como estaba antes. Luego tenemos i2 menos i1, que es -1 menos 0, por lo tanto me queda -1 dividido en x2 menos x1. ¿Cuánto mide x2? 3 y x1 mide -5. O sea, vale -5. Entonces, nosotros tenemos -3 menos -5. Esto lo vamos a mover un poquito para acá. -1. Y luego tenemos x menos -1. O sea, menos x sub 1. Y x1 vale -5. Entonces, nuevamente tenemos, se salió todo, x más 5. ¿Sí? Y acá también tenemos un x más 5 para que lo vean. Y esto nos queda lo mismo que y es igual a -1 sobre 8 por x más 5. Eh, y si nosotros, no me acuerdo cómo se llama esta cosa, pero desagrupamos esta ecuación, nos va a quedar que y es igual a menos x sobre 8 porque estoy multiplicando el x por -1, ¿cierto? Más, menos, pues digamos más, y multiplicamos el 5 por el -1/8, y nos queda -5/8. Y si vemos la respuesta y la buscamos, podemos corregir esto acá, ¡pup! Y así es como llegamos a la respuesta. Así, ¡pup! Es realmente muy fácil. Eh, y llegamos a que y es igual a menos x partido en 8 menos 5 partido en 8. Eh, no debería darles esta información, pero en el peor de los casos, o sea, se le olvidó la fórmula de ecuación de la recta y no tienen idea de cómo sacar la ecuación de la recta, no se desesperen. ¿Por qué? Porque en el peor de los casos, y les imploro que no lo usen como norma, ustedes pueden tomar simplemente los puntos e ir probando en las ecuaciones que les dan. Eh, Insisto, esto es un truco súper feo, no es pedagógico,
pero nada en la vida es bonito. Así que les voy a dar un ejemplo. Eh, yo estoy en la PSU, se me olvidó la ecuación. Voy a checar esto un poco como para poder tener más espacio. Ahí. Entonces, estoy en la PSU, se me olvidó, voy a probar con la alternativa, ¿cierto? Entonces yo tengo que la primera ecuación, de nuevo se salió esto, me cargo cuando pasa eso. Me queda que es y igual a menos x partido en 8 menos 5 octavos. Esa es la primera ecuación que me dicen. Entonces yo voy a probar con el primer punto, ¿cierto? Menos 5,0. Recuerden que esto es un x y esto es un y. Entonces si yo reemplazo x e y en esa ecuación, me queda que y, que es 0, es igual a menos 5, menos 5, que son más 5 octavos, menos 5 octavos. 5 octavos menos 5 octavos me queda 0, por lo tanto 0 igual a 0, y eso un check, ¿cierto? Y lo que tendría que hacer después es probar con el otro punto, y me queda 3, menos 1, ¿cierto? Entonces, teníamos la misma ecuación que no nos va a volver a escribir, pero nos queda que es menos 1 es igual a menos 3 octavos menos 5 octavos. La gracia es que menos 1 es igual a menos 8 partido en 8. 8 partido en 8 es 1, por lo tanto nos queda que menos 1 es igual a menos 1. Entonces, también doble check. Y así sabemos que esa ecuación en específico sí corresponde a esos puntos. ¿Sí? Entonces, la ecuación que nos queda es súper fea, así que no voy a intentar dibujarla. Pero la gracia es que tienen que imaginarse que finalmente eso es la ecuación de la recta. Digamos que la recta que nos queda es una cosa así. Y la gracia es que nos va a decir que el menos 5,0, ¿dónde está el menos 5,0? Acá está el menos 5,0. Y el 3, menos 1. Esa es mi recta. Entonces la gracia es que esa recta contiene esos puntos. Y es por eso que nosotros podemos sacar esa recta desde un principio. Porque esos puntos están en la recta y la recta contiene esos puntos. Es un montón de cosas como... Todo funciona entre sí en las matemáticas. Es bien loco. Entonces, ese es un secreto que ojalá nunca tengan que usar. Ojalá se acuerden de la fórmula y lo puedan sacar legal, porque me imagino que en la PSU podría llegar a ser que la alternativa correcta sea la E. Y yo en verdad no quisiera estar probando como la A y después la B y después la C y después la D y después la E, porque se demora mucho. Entonces, insisto, último recurso. Apréndanse la fórmula, si no alcanzan, pueden recurrir a eso. Y esta es muy parecida, y me quedan 6 minutos, así que no sé si alcanza. Nos pregunta cuál de las siguientes expresiones representa siempre la pendiente de la recta que tiene como ecuación x más b igual a c. Entonces recuerden que la ecuación normal es y es igual a mx más n, ¿cierto? M vendría siendo la pendiente y n se le llama coeficiente de posición, ¿cierto? Entonces, una vez que nosotros sabemos que lo que acompaña a la x es la pendiente, podemos empezar a despejar la ecuación que nos dieron. Porque siempre queremos dejar al y en este caso por su cuenta. Entonces tenemos x más bi igual a c. Nosotros restamos x, nos queda bi es igual a c menos x. Y si dividimos por b, nos queda que y es igual a c menos x sobre b. Eso no me dice nada, ¿cierto? Pero ¿cuál es la gracia? Que yo puedo separar esto. Y esta ecuación es lo mismo que decir menos xb más c partido en b. ¿Sí? Espero que entiendan eso. Es simplemente sumarlo y lo estoy como separando. ¿Y por qué lo estoy separando? Porque si recuerdan, les dije hace 30 segundos que lo que acompaña a la x vendría siendo mi pendiente. Y en este caso, yo puedo representar esto de acá, ¿cierto? Como menos 1 partido en b por x, ¿cierto? ¿Qué significa eso finalmente? Que esto de acá es igual a la pendiente, m. Y por lo tanto, la representación de la pendiente de la recta en este caso es menos 1 partido en b. De nuevo, estos son ejercicios que salen muy fácil si uno sabe de dónde vienen. Y en este caso viene de la ecuación principal de la recta, ¿sí? Que es
y igual a mx más n. Qué lata eso, siempre me cargo. Oh, ahí sí. Eso. Nuevamente, anoten si tienen dudas y me preguntan en un ratito después. No sé por qué borré eso. Filo, la costumbre. Este es muy largo, eh, no es tan terrible, pero es largo, muy largo. Ya, ojalá que les quede claro esta. Es la última que alcanzo a hacer. Pero denme 2 segundos porque voy a pasar la asistencia. Eh, que como ya saben los antiguos, es simplemente llegar y tomarle una foto a los presentes. Así que denme un segundo. La asistencia. Somos caleta. Qué bueno. Va a ser muy largo sacar la asistencia de esto. Ya. O sea, traspasar la asistencia. Ya están todos presentes, así que bacán. Tenemos la recta L1 y L2, ¿cierto? L1 tiene esa ecuación fea de ahí y L2 tiene la misma ecuación fea de ahí, pero con otras letras. Y la gracia es que nos dicen que B y E son distintos de cero, ¿sí? Cosa de relleno. Entonces me pregunta, ¿cuál de las siguientes igualdades permiten deducir que las rectas L1 y L2 son paralelas? Y ojo, la única forma de saber si una recta L1 y L2 son paralelas, si no nos, o sea, bajo la como expresión, es si sus pendientes son iguales. ¿Por qué si sus pendientes son iguales? Porque imagínense que yo tengo esto, y tengo esta recta, que es x igual a y, y luego tengo otra recta acá, que es, no sé, x más 1 igual a y. Como pueden ver, sus pendientes son iguales, eh, y son paralelas entre sí, porque sus pendientes son iguales, y porque además nunca se tocan entre sí. Siempre van a tener una cierta distancia entre ellas. Entonces, esto es una explicación muy básica, no crean que esa es la explicación de verdad, pero lo que se tiene que quedar es que si sus pendientes son iguales, son paralelas, ¿sí? Entonces, em, nos preguntan, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones permiten deducir que las rectas L1 y L2 son paralelas? Entonces yo adelanté un poco el trabajo, tengo esto acá y voy a destacar esto. Color, no mentira. Y esta de acá. Esas son las dos ecuaciones que nos dan despejadas en términos de i, ¿sí? O sea, yo tomé todo lo que le sobraba a la i y dejé a la i sola, ¿sí? Ojalá entiendan ese desarrollo, pero es simplemente tomar esto y despejar i, y me queda eso. Y en este caso tengo dos informaciones, que la pendiente de L1 es menos a partido en b, y que su coeficiente de posición es menos c, b. Y al otro lado tenemos exactamente lo mismo, que la pendiente de la L2 es menos D, E, y que el coeficiente de posición de L2 es menos F, E. Insisto, ojalá que no se pierdan porque no me vieron despejar todo esto uno por uno, pero es por avanzar un poco más rápido. Entonces, lo primero que nos dicen es si A sobre E, o sea, perdón, A sobre B es lo mismo que F sobre E. No, o sea, es que no lo sabemos, no tenemos ningún tipo de afirmación que nos pueda decir eso. Puede que sí, puede que sean todos los números iguales, que sean todos felices y súper bacán, pero en rigor nosotros no lo sabemos. Porque si A sobre B es igual a F sobre E, eso significa que A sobre B y F sobre E son iguales a D sobre E. Insisto, un montón de cosas que en verdad no sabemos. ¿Y por qué a D sobre E? Y si se fijan, esta es esta pendiente de acá, y esta de acá es esta pendiente de acá. Entonces, no es nada más que ver si las pendientes son iguales, pero insisto, no tenemos manera de saberlo. Entonces, filo, sabemos que la primera no es real. La segunda, por el otro lado, nos están diciendo que A y D son cero. Entonces, veamos las pendientes de L1 y L2. La pendiente de L1 es igual a menos A sobre B, y la pendiente de L2 es menos D sobre E. Entonces, la gracia es que si nos dicen que A y D son cero, yo sé que cero dividido en cualquier número, a menos que no sea cero, o sea, a menos que sea cero, es cero. Y fíjense en esta parte del enunciado.
nos dicen que B y E son distintos de cero. Entonces, bajo esas condiciones, yo sé que ambas pendientes de las rectas valen cero. Como tienen la misma pendiente, la pendiente de L1 vale cero, la pendiente de L2 también vale cero, son las mismas, son paralelas, sí o sí. Y la última que nos queda, eh, insisto, es una iteración de la anterior, eh, o sea, de la uno. No concluye nada, porque si vemos C, en este caso, acá, donde está el C, aquí, claro, vamos a tener que C sobre D vale cero y que F sobre E también vale cero. Entonces nos van a quedar estas ecuaciones de acá, ¿dónde están? Estas de acá. Pero lo único que hicimos fue despejar el coeficiente de posición, pero no sabemos nada respecto a las pendientes. Entonces no sabemos si las pendientes son iguales, no sabemos si son distintas, no concluimos nada. Y es por eso entonces que la solución correcta es B, solo 2. ¿Sí? Esta sí es, esta no es, esta no es. Me pasé 2 minutos, nunca me había pasado que me pasaba 2 minutos en una clase, o incluso más. Así que obviamente son libres de irse, está todo grabado y yo creo que voy a seguir grabando, voy a poner pausa, eso sí.